Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a resolver la separata de la semana 14. Vamos a leer ahí, por favor, un segundo. Por ejemplo, aquí nos dice en la primera pregunta, ¿no? Hace unos años el MEP planteó la exoneración del impuesto general a las ventas para alimentos básicos. Esto con el objetivo de hacer más accesible estos productos para los consumidores que estaban siendo afectados por la crisis económica. Esta propuesta tuvo que ser aprobada a través de una disposición legal por el Congreso. Esta medida tuvo vigente 6 meses. Los elementos tributarios que están incluidos en el enunciado respectivamente son la administración tributaria, política tributaria por normas tributarias, exención tributaria, confiscatoriedad, normas tributarias, política tributaria, equilibrio tributario, transparencia tributaria, ¿no? En este caso, jóvenes, lo que se está haciendo aquí por una coyuntura, lo que se está dando es una política en realidad, ¿no? Básicamente es un curso de acción que el Estado está realizando con la finalidad de llevar bienestar a la población debido al tema de la crisis económica, la pandemia, que justamente originó este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el texto está muy adecuado a lo que es una política, y la política la da, obviamente, el MEF, ¿no? El Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, puede ser, bueno, la alternativa creo que es muy obvia, ¿no? Obviamente, a través de lo que son las políticas tributarias, ¿no? Y se reflejan en normas, porque una vez que esas políticas se traducen en leyes que son aprobadas por el Congreso, ya se convierten en normas tributarias, ¿no? Entonces, la alternativa debería ser la B. Correcto, la B. ¿Ya? Número Profesor, 2. ¿Sí? profesor, ¿podría ayudar a dos preguntas de mandar al chat? Voy a terminar de resolver la separata y ahí vemos lo que fue las consultas. Ah, está bien, gracias, profesor. Correcto, por favor. Ya. Listo. Un sistema tributario progresivo contemplaría, ¿no?, aplicar de mejor manera el principio de equidad tributaria, ¿se entiende, no? Y algunos señalan el principio de justicia que señala en palabras coloquiales, si más tienes, más pagas. Obviamente eso es lo que el sentido común te dice. Esto se traduciría en establecer un mayor porcentaje o tasa impositiva sobre la base imponible o el valor sobre el cual se calcula el impuesto. El caso donde no se aplica este criterio es tasa impositiva única de impuesto general a la venta 18%. Si el predio tiene un valor de 60 UITs, se cobra 1% del impuesto predial, 0% de tasa de impuesto a la renta de cuarta categoría para los que reciben al año menos de 7 UITs. Si el predio tiene un valor menor a 15 UITs, se cobrará 0,2% de impuesto predial. En el primer tramo de impuestos de la renta, cuarta categoría, se cobra 8%. Bueno, ¿cuál es el caso donde no se aplica este criterio, no? Bueno, ¿cuál sería la alternativa? A ver, ustedes acá. A ver, yo la tengo clara, sería acá la A, ¿no? Básicamente el impuesto general a las ventas, ¿no? En este caso no aplica, pues, un sistema progresivo. ¿Por qué? Porque el impuesto general a la venta se aplica a todo, en realidad, ¿no? No hay ninguna diferenciación. Si un producto vas a la tienda o al supermercado, que mayormente es lo que nosotros pagamos, te cuesta 10 soles, ahí está incluido tu IGB. O sea, eso no va a cambiar. El porcentaje se va a mantener igual para todo, sobre la base imponible. Número 3, dice, es el impuesto que se cobra por determinados productos. Uno de los objetivos de este impuesto es desincentivar el consumo de bienes que generan externalidades negativas, como por ejemplo los combustibles. Además, este impuesto tiene otra finalidad, que es afectar a aquellos consumidores que evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos de lujo. Se trata en referencia al IES, IR, ICC, ISC. Bueno, obviamente lo que estamos viendo acá no es el impuesto selectivo al consumo, porque el impuesto selectivo al consumo lo que abarca básicamente son los bienes suntuosos y los combustibles. Aunque obviamente pues es complicado el tema del combustible, porque el combustible es un bien que igual tenemos que utilizarlo. No es que no queramos, no es que no quisiéramos utilizarlo. En realidad, las fábricas, todo lo que mueve a la industria del ser humano, se mueve en base a los combustibles fósiles.
Entonces, no es que no se quiera, sino que están en proceso ahorita de ir migrando a fuentes más limpias, ¿no? El hidrógeno verde, la luz solar, ¿no? Etcétera, ¿no? Energía solar, la energía eólica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, es el impuesto selectivo al consumo y sabemos que es un impuesto indirecto, ¿no? Un impuesto indirecto. La D. La 4. La recaudación tributaria en nuestro país con respecto al PBI representa el 14.12%, ¿no? Bastante bajo, ¿no? En promedio en los últimos años. También se puede decir que este porcentaje está por debajo del promedio de la región, que supera el 18%. Si en los próximos años, producto de mayores ganancias empresariales, la recaudación se incrementa proporcionalmente más que el PBI, o sea, quiere decir que en los próximos años, el producto de mayores ganancias empresariales, la recaudación se incrementa proporcionalmente más que el PBI. Entonces se incrementará el déficit, reducirá la evasión tributaria, incrementará la presión tributaria, reducirá la presión tributaria o incrementará el superávit, ¿no? Bueno, ustedes saben que la recaudación tributaria se maneja en base a la presión tributaria. Mientras mayor es la presión tributaria, obviamente quiere decir que el Estado está obviamente cumpliendo con su rol de aumentar la recaudación de impuestos sobre el Producto Bruto Interno. Entonces, en este caso, si se da la situación en la cual me parece que es la alternativa es correcto, ¿no? La presión tributaria, ¿ya? En el Perú sí está en 14%, es una de las más bajas. ¿Por qué? Porque, como ven ustedes ahí, la presión tributaria se divide entre impuestos sobre el PBI. Y dentro del Producto Bruto Interno, que es el PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de un año, por lo general. Ahora, obviamente, si son bienes producidos, bienes y servicios producidos por un país, se habla de las empresas, pues obviamente las empresas formales. Pero en el PBI no solamente se considera las empresas formales, sino también el PBI aporta a las empresas informales. Y las empresas informales sabemos que no pagan impuestos. Por eso que la presión tributaria es baja en el país, porque mayormente no es que no se pueda cobrar, sino que son empresas que no existen, o sea, son básicamente informales. Recuerden que el 75% de nuestra economía aproximadamente es informal, ¿no? Y el 25% es formal. ¿Qué más? A ver, la 5. La presión tributaria en el Perú registró un ligero incremento en el año 2023 con respuesta respecto al año anterior. Esto se debe principalmente por el aumento de la base tributaria y la eliminación de exoneraciones. Es una forma también de eliminar aumentar la presión tributaria, ¿no? El aumento de la base tributaria y la eliminación de exoneraciones. Esto le permitió a la SUNAT una mayor recaudación. Dichos resultados dentro del presupuesto público inciden en los gastos corrientes, gastos de capital, ingresos de funcionamiento, ingresos corrientes, transferencias corrientes. Bueno, obviamente me parece que son, si hablamos de dinero, hablamos de los ingresos corrientes, pues, ¿no? La alternativa B, ¿no? Número 6. El gobierno aprobó una norma que restringe la depreciación acelerada, que consiste en una técnica contable que le permite a las empresas aumentar sus costos, por ende, disminuye sus ganancias y disminuir su base imponible, monto del cual se calcula la tasa impositiva del impuesto a la renta. Esto conlleva un menor pago de impuesto. Esta técnica no es ilegal, pero no está bien reglamentado. Por eso que la SUNAT establecerá mayores reglas para evitar el abuso de esta medida. Con dichas restricciones, el gobierno quiere reducir, obviamente, ¿cuál sería? La contribución, la ilusión tributaria, la exportación, la presión tributaria, la evasión tributaria, ¿no? Obviamente, para mí sería la ilusión tributaria, porque está hablando de la norma, básicamente, ¿no? Que no se ha reglamentado, exactamente, ¿no? Recuerden que la ilusión tributaria es una forma de evadir impuestos, pero utilizando la ley, o sea, utilizando la norma, ¿no? Por eso que hay muchas empresas que durante el gobierno de Castillo comenzaron a pagar sus impuestos atrasados. Telefónica,
Buenaventura, debían miles de millones de soles al Estado por justamente elusión tributaria, porque para ellos la ley no estaba clara, y como no está clara la ley, o hay dudas, ellos no pagaban, ¿no? Así de simple, no pagaban, ¿no? Y así hay muchas empresas que todavía le siguen debiendo al Estado peruano, justamente porque la ley no está clara, el código no está claro para ellos, entonces ellos no pagan, ¿no? Así es simple. En el 2023 hubo una gran manifestación afuera de la Oficina de Migraciones, oficina escrita al Ministerio del Interior. Las protestas eran por el excesivo cobro del trámite de pasaporte. Esta situación no le iba a permitir a muchas personas realizar sus viajes previamente planificados. El pago por el trámite de este documento es un caso de arbitrio, contribución tributaria, impuesto, licencia o derecho. Obviamente, si ustedes han leído su separata y han tomado atención a sus clases, se entiende que es la C, ¿no? Es un derecho. Recuerden que el derecho es una tasa en la cual el Estado te ofrece un servicio personalizado, ¿no? Requerido por nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, el pasaporte, ¿no? 8. Dice, el presupuesto público del 2024 tuvo un incremento con respecto al 2023 del 12,%. La prioridad del gobierno central será priorizar recursos a gobiernos locales y regionales, con el objetivo de cerrar las brechas sociales y de infraestructura. Sobre este presupuesto se podría decir que si aumenta la recaudación de impuestos a la renta, aumentarán los ingresos de capital, ¿no? Si la disminución de la elusión y evasión tributaria hará disminuir los ingresos corrientes, no. Los gastos de capital disminuirán en esta brecha entre infraestructura del Estado. Las brechas sociales se pueden cerrar con programas sociales que se consideran gastos de capital, no necesariamente. A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta acá. A ver, la respuesta sería la D, ¿no? Solamente 3. Los gastos de capital, ¿no? Disminuirán esta brecha en la infraestructura del Estado. Los gastos de capital se refiere a inversiones sobre infraestructura mayormente, ¿no? Puentes, caminos, ¿no? Casas, alumbrado, redes de agua, redes de luz. Ese básicamente, ¿no? Y se refiere a gastos de capital. ¿Qué más? 9. El MEF llegó a negociar un préstamo del Banco Mundial que se utilizará en la construcción de nuevos colegios en el sur del país. El préstamo se pagará en los próximos 5 años. Dentro del presupuesto público, el destino del dinero se considera como transferencias, gastos de capital, gastos corrientes, gastos de capital. Bueno, se está hablando de básicamente construcción de colegios, se llaman gastos de capital, pues. Para mí sería la C o la D. Y la devolución del monto en los próximos años se considera como servicio de la deuda, ¿no? Perdón, sería o la C o la D, ¿no? La B leí mal acá. Sería la D. Vamos a ver. La D, claro, son servicios a la deuda. 10. Si el gobierno peruano, como cualquier gobierno, se enfrenta a recursos escasos, estos recursos y su utilización se incluyen en el presupuesto. Si se desea que el objetivo es incrementar el superávit fiscal, lo más adecuado será bajar el porcentaje de impuesto a la renta y aumentar los gastos corrientes, disminuir el impuesto selectivo al consumo y aumentar exoneraciones, incrementar el gasto público y sin tomar en cuenta la recaudación, incrementar el impuesto general a las ventas y reducir los gastos corrientes, y aumentar el pago de la deuda externa y reducir la base tributaria, ¿no? En este caso, la alternativa es la de incrementar el impuesto general a las ventas y reducir los gastos corrientes. Bueno, si tú incrementas el impuesto, obviamente pagas más, ¿no? Pagas más y obviamente ingresa más dinero a la SUNAT, ¿no? Y reducir los gastos corrientes quiere decir reducir los gastos de planilla, personal, ¿no? Básicamente despedir personal, que es lo más común, ¿no? Ese sería las 10 los ejercicios de esta semana. Ahora sí, creo que tenía alguna pregunta.
A ver, creo que he visto acá un señor Salas, Palasalas, a ver, ¿qué dice acá? Dice, la 88. Los comerciantes del Emporio de Gamarra deciden contratar los servicios de un profesional que los ayude con sus problemas contables y financieros. Se presentan 4 candidatos, los cuales pasan por una evaluación de conocimientos. Vamos a leer de nuevo, ¿ya? Los comerciantes del Emporio de Gamarra deciden contratar los servicios de un profesional que los ayude en sus problemas contables y financieros. Se presentan 4 candidatos, los cuales pasan por una evaluación de conocimientos. Se les preguntó por el crédito y por instrumentos financieros que se utilizan en nuestro país. Los postulados respondieron: Raquel, el crédito es una operación pasiva mediante el cual una persona o empresa obtiene dinero de una entidad bancaria y utiliza como instrumento financiero la letra de cambio. Ronald, el crédito comercial es una operación activa cuya tasa de interés le establece el Banco Central de Reserva. Uno de los instrumentos utilizados es la tasa de encaje legal. El crédito es una operación, Mariela, es una operación mediante la cual una empresa cede recursos a una institución bancaria, ¿no? Utilizando como instrumento de letra de cambio el cheque de bancario. Y Feliciano dice, el crédito es una operación activa a través de la cual un agente económico acreedor presta dinero a otro agente deudor con instrumentos como letra de cambio, cheque bancario y otros. ¿Quién o quiénes respondieron correctamente? Esa es la pregunta. Bueno, para mí Feliciano respondió bien, ¿no? El crédito obviamente es una operación activa a través de la cual un agente económico, el acreedor, le presta dinero a un agente acreedor y este le tiene que devolver ese dinero, ¿no? Bueno, puede ser de buena forma, obviamente en dinero, puede ser dinero contante y sonante o puede ser a través de cuasi dinero, que es la letra de cambio, cheque bancario y otro, porque al final esos instrumentos son válidos, ¿no? Y que se pueden convertir después en dinero. Entonces, lo que dice Feliciano es correcto. Ahora, para discernir un poco la respuesta, yo creo que hay que ver qué dice Ronald, porque ahí está, parece también Ronald, ¿no? En la alternativa. El crédito comercial es una operación activa cuya tasa de interés le establece el Banco Central de Reserva, cuya tasa de interés de referencia la establece el Banco Central de Reserva, ¿no? La tasa de interés activa la establecen los bancos. Ahí está mal. Uno de los instrumentos utilizados es la tasa de encaje legal. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, Ronald no es. Para mí sería la alternativa solamente B, Feliciano. No sé si esa es su respuesta. Creo que esa era la pregunta que me estaba haciendo. Ya. Listo. Bueno, se tiene que estar bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Profesor, disculpe, Sí, adelante, adelante, dígame. me pre- me preguntaba si podría hacer un pequeño resumen de todo el tema, porque yo el día de hoy tuve clases de economía, pero falté por motivos de salud. A ver, señorita, esta es una... A ver, quiero entender yo un poco. Se supone que las clases son consultas académicas, no son repaso, ¿ah? Ojo, ¿ah? Las consultas académicas son consultas académicas de las sesiones que ustedes han tenido en clase. No es un resumen, no es una clase adicional. Puedo precisar un punto específico de acuerdo, pero no voy a repetir una clase. Ojo, ¿ah? Entonces, ahí eso tiene que quedar bastante claro. Ahora, le voy a hacer por esta vez un pequeño resumen rápido, pero no es la función de la consulta académica. Si el alumno perdió su clase, lo que tiene que hacer es tratar de ponerse al día y repasar o revisar el material que se ha visto, pero no se recuperan clases en las consultas académicas. ¿Está claro? Por favor, ¿ya? Listo. Voy a proceder a hacerles un pequeño resumen de lo más importante, ¿no? Ya.
Bueno, básicamente el sistema tributario se basa en varios elementos, ¿no? La política tributaria, que básicamente es el curso de acción, que lo que hace es específicamente es el Estado evalúa qué política, qué curso de acción debe tomar para poder ayudar a la población, ¿no? Por ejemplo, creo que había una pregunta así en la separata que hablaba de política, ¿no? Cuando estuvo la pandemia, se suspendió el IGB durante 6 meses en ciertos productos de primera necesidad, que es una política, porque en realidad es una forma de poder ayudar a las personas cuando hay una situación crítica. La norma tributaria básicamente son las disposiciones legales, o sea, donde usted ya se aplica el tipo o se quita un impuesto, tiene que haber una ley. Y esa ley se crea, se modifica o se anula una ley en el Congreso y se convierte en norma tributaria, ¿no? ¿Y dónde lo visualizamos? En el Código Tributario. ¿Qué es el Código Tributario? Es un libro, un cuaderno, un libro, donde están todas las leyes o todos los impuestos que se cobran en el país, pero obviamente sustentados en una ley. La administración tributaria es específicamente, ¿no? Base específicamente en conjunto de instituciones que se encargan de recaudar todos los tributos. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? ¿Quiénes son los que recaudan tributos? Está la SUNAT, están las municipalidades, está el SAT, ¿no? Básicamente las principales que generan ese tipo de recaudación. Los tributos tienen varios principios. La legalidad, obviamente, tiene que haber una ley. No se puede cobrar un impuesto, anular o modificar un impuesto si no hay una ley. Y la ley la da el Congreso, como le vuelvo a decir, ¿no? No confiscatoriedad. Los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, mensualmente gano 1,000 soles, obviamente yo no voy a pagar 1,000 soles de impuestos, pues no tiene lógica, ¿no? Entonces tiene que ser coherente el tema, ¿no? Entonces, el principio de no confiscatoriedad quiere decir que el tributo no puede exceder la capacidad contributiva del contribuyente, ¿no? Obviamente, por eso que los impuestos, si yo gano 1,000 soles, a lo más me descontarán 100, 150 soles, porque el resto tiene que cubrir mis necesidades primarias, secundarias, etcétera, ¿no? La capacidad contributiva, obviamente, habla mucho de la proporción de los tributos que se van a cobrar, ¿no? A mayores ingresos, mayor carga tributaria y viceversa, ¿no? Clases. Los tributos se dividen en 3 clases: impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos son pagos obligatorios que nosotros hacemos al Estado. ¿Quiénes son nosotros? Las empresas naturales y las empresas jurídicas. Obviamente que están en el país, obviamente, pero este tipo de impuesto, ¿no? O pago obligatorio no genera una contraprestación del Estado hacia nosotros. Quiere decir que una vez que nosotros le pagamos ese impuesto, ya el Estado no nos va a devolver ese dinero, ¿no? Porque es así de duro es el tema, ¿no? Los impuestos pueden vivir en los impuestos directos. Básicamente, esos impuestos directos graban toda la propiedad y los ingresos de las personas naturales o jurídicas, ¿no? Las propiedades y los ingresos de las personas naturales y jurídicas. Estos impuestos indirectos se dividen en impuesto a la renta, que el impuesto a la renta específicamente, ¿no? Se aplica, ¿no? A diferentes tipos de ingresos que tiene una persona. Puede ser en propiedades, ¿no? O puede ser en remuneraciones o ganancias de una empresa. Los impuestos de primera categoría específicamente graban todo lo que son arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles y inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero alquilar un departamento que es de mi propiedad y lo alquilo a una persona, yo debería generar un contrato de alquiler o arrendamiento y eso registrarlo en la SUNAT para que me cobren impuestos de primera categoría, ¿correcto? Ahora, lo común que pasa en el país es que muchas personas no alquilan un cuarto, alquilan un tractor, alquilan una movilidad para que hacen taxi, ¿no? Pero nosotros no hacemos un contrato quizás, pero no registramos esa información en la SUNAT. O sea, a la SUNAT no le decimos, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto para que me cobres el impuesto. No lo hacemos. O sea, nosotros omitimos o hacemos una evasión tributaria, ¿no? Porque en realidad no lo reportamos. La de segunda categoría específicamente evalúa el sector financiero y la venta de inmuebles.
El sector financiero es básicamente lo que son, por ejemplo, las colocaciones, los depósitos, todos tienen básicamente un impuesto, creo que se llama el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? La venta de inmuebles también está registrado acá. Todo bien que yo venda, ¿no? Por ejemplo, mi casa, obviamente me va a generar, ¿no? un pago de un impuesto que se llama segunda categoría. También la colocación de capitales como los regalías, perdón, los bonos, las acciones también generan un impuesto. Las regalías, las patentes, las rentas vitalicias también. ¿Qué es una regalía? La regalía es básicamente un beneficio que tiene el dueño de una patente, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre crear un dispositivo de cargador de celulares solares, por decir. ¿Y yo qué hago? Lo registro esa patente, mi invento lo registro en la Indecopi. Indecopi genera la patente y esa patente se tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto se paga en la categoría número 2, segunda categoría. Si esa patente, alguien me quiere comprar la patente o alquilarme la patente porque ese invento lo quiere reproducir, hacer negocio, me tiene que dar a mí una regalía, o sea, una ganancia por explotar mi invento. Eso se llaman regalías, ¿no? El beneficio que yo cobro porque una tercera persona busca un beneficio de mi invento, ¿no? Las regalías. También se paga impuesto. Y las rentas vitalicias son los seguros, básicamente, aquellas personas que adquieren un seguro de vida por lo general. Nosotros pagamos, digamos, mensualmente una cuota del seguro, ¿no? Y yo sé que si me pasa algo, seguro que si contrae por $1.000.000, el $1.000.000 va a caer a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Y eso también se paga un impuesto. La tercera categoría grava las rentas de actividades comerciales, básicamente todo lo que es negocios, ¿no? Todo lo que es negocios. Aquí está Alicor, la PRE, la San Marcos, no sé, LAN, BBVA, Banco de Crédito, Cineplan, todas las empresas que ustedes conocen. La cuarta categoría básicamente grava todo el trabajo independiente, o sea, la profesión o oficios, ¿no? Toda persona que genere una actividad independiente, ¿no? Tiene que pagar un impuesto y ese impuesto se llama, ¿no? El impuesto de cuarta categoría, ¿no? Que en lo que es cuarta categoría es el 8% del monto que estás indicando en tu recibo por honorarios. Y la quinta categoría grava todos los trabajadores dependientes, pues, ¿no? Todo lo que depende de un empleador. Trabajan 48 horas a la semana, tienen vacaciones, reciben gratificaciones, están bajo el régimen de quinta categoría. Y obviamente esa quinta categoría la empresa lo descuenta de tu remuneración y ellos después lo reportan a la SUNAT. Otro impuesto muy importante es el impuesto predial, que es el impuesto a la propiedad. Lo que nosotros comúnmente le hablamos del autovalúo, ¿no? Que básicamente es el documento en el cual indica pues el valor de la propiedad referencial, si es rústico, si es urbano, si está construido los 3 pisos, en qué lugar se encuentran, etcétera, ¿no? El impuesto patrimonio vehicular básicamente es el impuesto a los autos nuevos, ¿no? Que tienen a lo más 3 años de nuevo, ¿no? El impuesto patrimonio vehicular es entre 1 y 1.5% del valor de vehículo. Quiere decir que si yo me compro hoy 28 de enero, un auto de $10.000, yo recién voy a pagar el impuesto a partir del próximo año, 2026, 2027, 2028, por 3 años. Y voy a pagar entre 1 y 1.5% del valor del vehículo. Si me costó $10.000, entonces quizás el SAT me pone, pagas el 1.5%, voy a pagar $150 por año, ¿no? Lo bueno que en el SAT te dan que puedas dividir en 4 partes, ¿no? Después de eso, del tercer año ya no pagas, pues ya no pagas el impuesto vehicular, lo que pagarías es las famosas revisiones técnicas, ¿no? El impuesto de la alcabala básicamente grava todo lo que son propiedades, ¿no? La venta de propiedades, bienes inmuebles, ¿no? Si yo quiero vender mi departamento de $100.000, el comprador me tiene que pagar los $100.000 más el impuesto que genera la compra de mi bien, ¿no? Si él me está comprando el departamento, no solamente me va a pagar $100.000, sino me va a pagar el 3% del valor del inmueble que le estoy indicando. O sea, si le estoy vendiendo $100.000 mi departamento, el 3% de $100.000 es $3.000. O sea, me va a pagar
103.000. ¿Por qué? Los 100.000 para mí y los 3.000 para la SUNAT o el SAT, ¿no? Los impuestos indirectos, específicamente acá tenemos que encontrar el IGB. El IGB ya sabemos muy bien que todo tipo de bien que nosotros consumimos, bien o servicios, genera un impuesto. Ese impuesto se llama el impuesto general a la venta y en Perú es el 18%, ¿no? Del monto del valor del bien. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que varía los porcentajes de acuerdo al bien que se maneja. Por ejemplo, ¿no? El tema de lo que es artículos suntuosos, de lujo, los cigarrillos, el licor, la gasolina, las joyas, autos nuevos, básicamente es alto el impuesto porque son bienes suntuosos, bienes de lujo. Si tú compras esos bienes es porque obviamente tienes ingresos, ¿no? El arancel básicamente es un impuesto a las importaciones. Si yo quiero comprar un auto de afuera del extranjero, obviamente voy a pagar un arancel, porque el auto cuando llega acá al Perú tiene un derecho, un impuesto que se tiene que pagar, ¿no? Y ese sí es normal, se tiene que hacer. Bueno, impuesto regresivo y progresivo, ya más o menos ahí está la teoría para que la vea. Las contribuciones específicamente son pagos obligatorios que nosotros como personas naturales y jurídicas le damos al Estado. Pero en este caso las contribuciones se diferencian de los impuestos en que el Estado sí genera una contraprestación, o sea, por el dinero que yo le pago al Estado. Si me va a generar contraprestación puede ser a través de CAS, de torre de alta tensión, desagüe, agua, carretera, pistas, ¿no? De alguna forma me regresa esa retribución, ¿no? Otro ejemplo podría ser el Salud, la ONP, Cencico, Senati, también es una forma de retribución que da el Estado hacia las personas que contribuyen a ese tipo de tributo, ¿no? Las tasas. Las tasas son un tributo cuya obligación el Estado debe otorgar a cada integrante del país, o sea, a cada ciudadano individual, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos tres clases de tasas. El arbitrio, que obviamente es la prestación del mantenimiento por limpieza, servicio limpieza, de parques y jardines, recojo de basura, serenazgo, ¿qué más? Limpieza de parques y jardines, todo eso que tienen los arbitrios. Y ustedes saben que ustedes lo pagan, lo pueden pagar al año, anualmente, o lo pueden pagar por trimestre, ¿no? Los derechos básicamente son los que se pagan por la prestación de un servicio administrativo individual, que por lo general lo ofrece el Estado. Por ejemplo, el derecho, ¿no?, de pago de su DNI. Si ustedes van a sacar su DNI, ustedes tienen todo el derecho de pagar un monto al Estado, o sea, la RENIEC, para que les otorgue el documento nacional de identidad que los reconoce como ciudadanos peruanos. ¿Correcto? Los derechos, básicamente, también son ¿no?, de servicios que da el Estado, ¿no?, para aprovechar diversos, por ejemplo, perdón, acabamos de hablar de los derechos, ¿no? La licencia ya sería, obviamente, la autorización. Si yo quiero poner un negocio específico, yo tengo que generar primero una licencia. Esa licencia me la otorgan las municipalidades, ¿no?, de acuerdo al giro de negocios. Yo quiero poner mi bodega, una tiendita, obviamente tengo que sacar un permiso. Ese permiso se llama licencia de funcionamiento y lo otorga la municipalidad. Igual tengo que pagar un monto por ese tipo de licencia, ¿no? La base tributaria, bueno, la base tributaria está orientada a lo que es todo lo que, la capacidad de ingreso que voy a tener. Si yo gano 1.000 soles mensuales, ¿no?, trabajo en una empresa dependiente y tengo mis dos gratificaciones en julio y diciembre, quiere decir que al final del año yo voy a tener 14 sueldos. Los 12 sueldos por meses, 1.000 soles, más 2 sueldos más que me dan gratificación en julio y en diciembre. Finalmente 14 sueldos, o sea, 14.000 soles, esa es mi base tributaria. Y con esa cantidad el Estado me va a calcular los impuestos que voy a pagar, ¿no? Por eso es importante la base tributaria, porque obviamente ahí se va a aplicar el tributo.
La presión tributaria es básicamente un indicador de la forma como el Estado puede recaudar tributos o impuestos, ¿no?, de las unidades de producción, o sea, las empresas, ¿no? Obviamente, mientras mayor es la presión tributaria, se entiende que las instituciones recaudadoras están haciendo un buen trabajo, ¿no?, obligando, entre comillas, a que las empresas formales paguen sus impuestos puntuales. ¿Qué es la exoneración tributaria? La exoneración tributaria básicamente es la exclusión o dispensa de que el Estado le da a las personas, empresas o personas individuales o lugares también para que no paguen impuestos, no paguen tributos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el Estado no cobra el IGB en la selva. Si ustedes han estado en la selva y ustedes han entrado a supermercados, restaurantes o otros lugares que den documentos, vouchers, ¿no?, vas a ver ahí que cuando tú sale tu monto, no dice IGB. Si te dice 100 soles, 100 soles lo vas a pagar. ¿Y por qué hace eso el Estado? Porque lo que busca es que la zona de la selva se desarrolle, no impulsar a que la área se desarrolle, genere un eje o un polo de desarrollo, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La evasión tributaria. Bueno, tenemos dos formas de poder evitar el pagar impuestos. Una es la evasión tributaria. O sea, hay que decir que tengo que pagar impuestos y me hago loco, no pago nada. No declaro el monto que voy a pagar, ¿no? Incrementando las deducciones y no pagando las obligaciones. O sea, no pago las obligaciones. O no declaro el verdadero monto, ¿no? Yo he tenido un ingreso de 10.000 soles al año, pero no le pongo eso. Le digo que le he puesto 8.000. Obviamente mi base imponible se reduce, por lo tanto el tributo el impuesto se va a disminuir. Obviamente eso es una forma de evasión. La deducción también es una forma de evasión tributaria. La deducción es básicamente una forma de ayudar al contribuyente, pero a veces cuando está hecha la ley, está hecha la trampa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una forma de deducción es lo que dice el Estado, es que si tú generas consumo en hospedajes y alimentación o restaurantes, tú puedes, ese monto reduce tu base imponible para el cálculo de tributos. Quiere decir que si yo en un año más o menos tengo un ingreso de 10.000 soles en todo un año, ese es mi base imponible. Pero la deducción, ¿qué hace? Si yo durante el año voy a hoteles o voy a restaurantes y genero mi boleta electrónica, digamos, en un mes determinado, 300 soles. Esos 300 soles se reducen a la base imponible, ¿no? Quiere decir que si yo proyecté tener 10.000 soles en un año ganar, ahora ya la zona no va a calcular sobre ese monto el impuesto, sino va a calcular sobre 9.700. ¿Por qué? Porque los 300 soles son las deducciones que he hecho yo. ¿Por qué? Porque obviamente he generado consumo, pero en restaurantes, en lo que es alimentos, y en lo que es hospedajes, ¿no? Esa es una forma de deducción. Obviamente eso también tiene muchas formas de poder sacarle la vuelta, ¿no? Pero esa es una forma de evasión tributaria, ¿no? Cuando tú declaras, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo voy a un restaurante y la comida me ha costado 200 soles, pero yo le digo, siendo malo, no siendo así, forma de evadir la evasión tributaria, le digo al mozo, factúrame 500 y yo te pago el IGB, ¿no? Yo te pago el IGB. Ok, ya el mozo acepta, te quiera la factura por 500 soles y tú pagas el IGB, ¿no? Pero finalmente tú sabes que la cuenta ha sido 200. Entonces, cuando tú inflas la factura, lo que hace es reducir tu base imponible, porque esa factura de 500 soles se va a reducir de los 10.000 soles. Entonces, una forma de evasión tributaria, claro, estás sacando la vuelta al Estado, ¿no? Entonces, incrementar las deducciones es una forma de evasión tributaria. La ilusión tributaria básicamente se da en lo que es, ¿no? Cómo mediante la ley yo evito pagar impuestos, ¿no? Como creo que les comenté cuando resolvimos el cuadernillo, que específicamente cuando tú quieres, la ley no está clara sobre un determinado impuesto, tú no pagas ese impuesto. Y varias empresas durante décadas no han pagado impuestos. Buenaventura, estaba también Movistar o Telefónica del Perú, que es la primera que ha estado
con un roche, creo que debía más de 1.500 millones de soles al Estado. ¿Por qué? Durante años, desde que está en el Perú, porque no reconocía ciertos tributos, porque ellos decían que la ley no está clara, y como no está clara, no pagan. Elusión tributaria. Se aprovechan de los vacíos legales, que es la norma, y de eso no pagan. Bueno, ya Telefónica terminó de pagar, porque ni bien entró Castillo, Castillo fue duro en ese sentido de que iba a hacerlos pagar, ¿no? Si no, se iban del país. Y ni bien entró el gobierno, a los meses Telefónica del Perú pagó todo el total, fue Movistar y fue, si no me equivoco, la minera Buenaventura también. No, las que pagaron todo, ¿no? Y las otras han estado fraccionando. Pero es una forma, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente son millones de soles que ya entran a las arcas del Estado. Bueno, la SUNAT ya sabe muy bien que es una empresa, una institución del Estado que se encarga de la recaudación tributaria, ¿no? Prácticamente la SUNAT es el organismo que se encarga de toda la recaudación, todo el ingreso de dinero, ¿no? Ahí, las funciones las ven ahí ustedes, yo creo que no hay mucho que decir ahí, es simplemente leerlas, ¿no? La SUNAT tiene amplio poder sobre la sanción de las personas, también te capacita para que sepas cómo se manejan el tema de los tributos, ¿no? Y previene todo tipo de defraudación, controla y fiscaliza el tráfico de mercancía, porque recuerden que la SUNAT no solamente son los tributos, sino también ve aduanas, ¿no? Ahora también ve aduanas. El presupuesto general de la República es como un presupuesto, como el presupuesto familiar que vieron en su momento, ¿no? En las clases, ¿no? Básicamente lo que buscas es equilibrar los ingresos versus los egresos, ¿no? Los ingresos mayormente están dados por los ingresos corrientes, básicamente por los tributos. Mayormente todo lo que son tributos, impuestos, contribuciones y tasas, es básicamente lo que nosotros pagamos, es el ingreso corriente del Estado. Pero también viene el ingreso no tributario, que viene a ser las rentas, las multas, las sanciones, las moras, los recargas, ¿no? Todo eso también entra como un ingreso. Los ingresos de capital básicamente son los que provienen de las regalías por el uso productivo de factores reales o por la rentabilidad resultante de una inversión de activos financieros. Básicamente equipo, maquinaria, básicamente, y los ingresos de capital, ¿no? Los egresos, los gastos corrientes, básicamente las remuneraciones del Estado. Todos los que trabajan en el Estado cuesta el Estado peruano. Todo lo que trabajan en el Estado peruano les cuesta al Estado. Y eso hay que pagarlo. Entonces, una salida, un gasto corriente. Los gastos de capital, obviamente, son por la compra de infraestructura, ¿no? Para hacer una carretera, obviamente, me va a costar. Y ese costo es un gasto, finalmente, ¿no? Y generar irrigaciones, colegios, hospitales, hidroeléctricas, obviamente generan un costo. Y ese costo es el gasto de capital. Y los servicios de la deuda básicamente son los pasivos o las amortizaciones que tenemos que pagarle, amortizaciones e intereses que tenemos que pagarle a nuestros acreedores, ¿no? En el extranjero, ¿no? Son los servicios de deuda. Bueno, el resultado del presupuesto, hay déficit cuando el gasto es mayor que el ingreso, hay superávit cuando el ingreso es mayor que el gasto, y hay equilibrio cuando el gasto y el ingreso son iguales, ¿no? Nada más. Espero que a la señorita que me ha preguntado, por favor, sea la última vez, ¿no? Listo. A ver, buenas tardes, profesor. ¿Puede ayudar en esta pregunta, por favor? Hagamos otra pregunta de acá. Dice acá. En el marco de un régimen de tipo de cambio flexible, en el que los depósitos de ahorro bancario en moneda nacional, soles, son sustituibles por los depósitos de ahorro en moneda extranjera, el tipo de cambio tenderá a subir si sube la tasa de interés de los ahorros bancarios en soles, cae la tasa de interés de los ahorros bancarios en soles, baja la tasa de interés de los ahorros bancarios en soles, disminuye las expectativas devaluatorias del sol, se incrementan las expectativas de apreciación del sol. Vamos a leer esto de nuevo, ¿no? En el marco de un régimen de tipo de cambio flexible, en el que los depósitos de ahorro bancario en moneda nacional son sustituibles por los depósitos de ahorro en moneda extranjera. O sea, puedo ahorrar en cualquiera de las dos, entiendo yo. El tipo de cambio tenderá a subir. El tipo de cambio tenderá a subir si sube la tasa de interés de los ahorros bancarios en soles. Si sube la tasa de interés
a los ahorros de la tasa pasiva no impacta demasiado, porque en realidad el interés que paga el banco en tus ahorros es bien bajito, ¿no? Cuando cae la tasa de interés de ahorros bancarios en dólares, bueno, igual, ¿no? En realidad, todo lo que son ahorros, el sistema financiero te paga muy poco, muy poco. Baja la tasa de interés de los ahorros bancarios en soles. ¿Cuándo sube la tasa de cambio? La tasa de cambio quiere decir que sube, ¿no? Cuando necesito más soles para comprar un dólar, ¿no? Necesito más soles para comprar un dólar. Si antes me costaba 2 soles para comprar un dólar y ahora necesito 3 soles para comprar un dólar, obviamente mi moneda se está devaluando y la que se está depreciando, perdón, y la que se está apreciando es el dólar, porque voy a tener que tener más soles para comprar un dólar. Por lo tanto, mi moneda, el sol, se deprecia y el sol y el dólar se aprecia, ¿no? ¿Qué más dice? Disminuye las expectativas devaluatorias del sol, no sé de dónde saldrá esa alternativa, ¿no? Se incrementan las expectativas de apreciación del sol. Bueno, no te dice nada de eso, ¿eh? En realidad acá se puede, soles y dólares se puede cambiar. Pero acá dice, el tipo de cambio tenderá a subir si, ¿no? Si se incrementan las expectativas de apreciación del sol. Entonces, la E no puede ser. Disminuyen, aumentan las expectativas de volatilidad. No, la D tampoco puede ser. La tasa de interés de los ahorros bancarios en soles baja. Claro, si baja la tasa de interés de soles, ¿no? El tipo de cambio puede aumentar, ¿no? ¿Qué alternativa le han dicho que es joven acá? El profesor, la C. Sí, porque, ¿por qué la C? Porque, bueno, está marcado en realidad, ¿no? Lo trataba de entender un poquito por qué. La única forma de que el sol, el tipo de cambio suba, es por un tema de inflación. Ese es uno, ¿no? Ese es uno, ¿no? Si aumenta la inflación, obviamente el tipo de cambio va a aumentar porque vas a necesitar más soles para comprar dólares, ¿no? Por lo tanto, lo que va a generar es que mayormente la tasa de interés pasiva va a bajar en los soles, porque el sol ya no nos representa una moneda fuerte. Lo que se va a aumentar la tasa de interés es en dólares. ¿Por qué? Porque la moneda, el dólar se va apreciando. Mientras se aprecia más, obviamente vas a requerir, la tasa de interés va a aumentar también, ¿no? En cambio, si pasa lo contrario, hay una depreciación del sol, por lo tanto la tasa de interés también va a bajar, porque la moneda va perdiendo valor. Recuerden que la moneda si pierde valor, es una moneda que no, perdón, una moneda que no concentra valor es una moneda que no sirve. Por lo tanto, tu interés va a ser bajísimo. No sé si ahora está entendible esta parte. Profesor, sí, profesor. Profesor, en la alternativa D no puede ser eso es la respuesta correcta porque dice devaluatoria, ¿cierto? Porque dice tipo de cambio flexible, ¿cierto? Claro, acá, por ejemplo, dice disminuir la expectativa devaluatoria. Primero, la que devalúa es el Estado. Y en el texto no te dice nada de Estado, ¿ah? No te dice ninguna intervención del Estado. Cuando hablas de devaluación, recuerda que la devaluación es provocada por una política de la política monetaria del Estado. Es de tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Cuando hablo de tipo de cambio, se entiende que es, ahí en el texto se entiende que es oferta y demanda. Si es oferta y demanda, depreciación. Y cuando No es te dice, oferta y... ¿Perdón? Cuando dice de tipo de cambio flexible, ¿tiene que ver con el mercado? Claro, que puedes ahorrar en soles o en dólares. Eso es lo que te quiere decir. Sí, pero sí lo entendí su explicación, gracias. Ya.